Bueno, esta exposición tenemos la satisfacción de volver a retomar las exposiciones temporales, que fue una exposición que se nos quedó a las puertas de cuando surgió la pandemia y ha estado durante 1 año y medio latente esperando. Ahora, en la situación nueva que tenemos como casi una media normalidad en la que podemos empezar a recuperar un poco la vida, pues creo que es el momento idóneo para mostrar esta exposición en la que hablamos de Japón, de su historia, de su arte y su cultura a través de la prenda del kimono y, por supuesto, con el protagonismo de la seda. Creo que es una exposición muy interesante, creo que la gente la va a disfrutar y sobre todo vamos a entender un poquito más esa cultura tan milenaria y tan mítica como es la cultura japonesa. Nosotros esta exposición la hemos hecho con un fin divulgativo porque queremos que la gente entienda lo que es el kimono, ¿no? El kimono muchas veces se presenta extendido como si fuera un lienzo para que el público que visita la exposición pueda apreciar los detalles del estampado, pero en realidad el kimono es ropa y se tiene que presentar como ropa. Por eso nosotros lo hemos querido presentar con el contexto que es el kimono, con todos los complementos que lleva cuando lo lleva una mujer puesta. Esta ha sido la idea base de nuestra exposición, presentarlo con contexto, o sea, como si estuviera vivo, ¿de acuerdo? Y luego lo que hemos querido hacer es un recorrido por todos los tipos de kimono que hay, por los tipos de kimono y por los tipos de tejido. Hemos intentado presentar la mayor diversidad posible de técnicas de estampación, de técnicas de tejido, de materiales, todos los tipos de seda que son más famosos en Japón y los tipos de estampado que son también más habituales y más famosos.